El millonario vio a la niña pobre dibujar a su hija fallecida, con un detalle que nadie conocía. Esta historia te dejará pensando, pero antes de continuar recuerda darle like al video, suscribirte y compartir esta historia con todos tus seres queridos. Deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué opinas de esta historia. Ahora sí, empecemos. La brisa del atardecer recorría las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, llevando consigo el aroma del café recién tostado y el murmullo distante de las campanas de la catedral. Era un día como cualquier otro en aquella ciudad colonial, donde el tiempo parecía transcurrir con la misma parsimonia de las nubes que se deslizaban sobre las montañas verdes que rodeaban el valle. En la plaza principal, frente al kiosco donde los músicos locales ensayaban sus melodías tradicionales, una pequeña figura se distinguía entre los vendedores ambulantes y los turistas que paseaban con sus cámaras. Era Lupita, una niña de apenas 9 años, de cabello negro como la noche y ojos color avellana que brillaban con una luz particular cuando se concentraba en su arte. Lupita no vendía artesanías ni dulces típicos como los otros niños. Ella dibujaba. Con un puñado de gises de colores gastados y un pedazo de cartón doblado que le servía de caballete improvisado, la pequeña creaba retratos que parecían capturar algo más que el simple parecido físico de las personas. Sus dibujos tenían alma. Lupita vivía con su abuela, doña Remedios, en una humilde casa de adobe a las afueras de la ciudad, donde el pavimento se convertía en camino de tierra y las casas se apiñaban unas contra otras, como buscando calor en las noches frías de la montaña. El padre de Lupita había partido hacia el norte cuando ella tenía apenas 3 años, prometiendo regresar con dinero suficiente para darles una vida mejor. Nunca volvió. Su madre había fallecido 2 años después, consumida por una enfermedad que los escasos recursos no pudieron combatir. Doña Remedios hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena, tejía rebozos que vendía en el mercado y cultivaba un pequeño huerto detrás de la casa. Pero el dinero nunca alcanzaba, y las rodillas le dolían cada día más. Fue así como Lupita, con apenas 7 años, comenzó a dibujar en las calles. Nadie le había enseñado. Era un don que parecía haber nacido con ella, como si sus manos supieran traducir lo que sus ojos veían de una manera que iba más allá de las formas y los colores. Cuando dibujaba a alguien, no solo capturaba su rostro, sino algo más profundo. Una tristeza escondida detrás de una sonrisa, la esperanza que brillaba en ojos cansados, el amor que irradiaba una mirada maternal. Aquel viernes de octubre, Lupita había llegado temprano a la plaza. Como siempre, extendió su pequeña manta bordada en el suelo, colocó sus gises en fila y esperó. Los turistas comenzaron a llegar conforme avanzaba la mañana, pero la mayoría solo la miraba con curiosidad antes de seguir su camino. Algunos dejaban caer unas monedas en la lata de café que servía como alcancía, más por lástima que por admiración. «Ay, pobrecita», comentaban las señoras bien vestidas. «Debería estar en la escuela, no aquí mendigando». Lupita no mendigaba. Ella ofrecía su arte, su talento, el único tesoro que poseía. Pero la mayoría de la gente no lo veía así. El día transcurría lentamente, cuando alrededor del mediodía, un automóvil negro y reluciente se detuvo frente a la plaza. No era común ver vehículos de ese tipo en el centro histórico. Las calles angostas y empedradas no eran amables para los autos de lujo. Del asiento trasero descendió un hombre que inmediatamente captó la atención de los presentes. Rodrigo Sandoval era un hombre que resonaba en todo el país. Empresario, filántropo según algunos, oportunista según otros. Había construido un imperio de bienes raíces y hoteles que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios y programas de televisión. Tenía el porte de quien está acostumbrado a que las puertas se abran ante su presencia y las conversaciones se detengan cuando él habla. Pero en ese momento, mientras caminaba por la plaza de San Cristóbal, Rodrigo Sandoval no parecía el magnate implacable que negociaba contratos millonarios. Parecía un hombre vacío, hueco por dentro, como si la riqueza que había acumulado no hubiera logrado llenar el abismo que se había abierto en su pecho. Había venido a Chiapas intentando escapar. Escapar de la ciudad, de los compromisos, de las miradas de compasión de sus socios, de la casa que ya no podía llamar hogar. Había pasado exactamente 1 año, desde que su hija Isabela, su única hija, había fallecido en un accidente de tráfico. Tenía solo 12 años. Rodrigo caminaba sin rumbo fijo, las manos en los bolsillos de su costoso abrigo, la mirada perdida en algún punto indefinido del horizonte.
Su chofer y guardaespaldas lo seguían a prudente distancia, sabiendo que el señor Sandoval necesitaba espacio, silencio, aunque fuera en medio de la plaza más concurrida de la ciudad. Fue entonces cuando la vio. Lupita estaba sentada en su pequeño rincón, concentrada en un dibujo que hacía para sí misma, no para vender. Con movimientos suaves y seguros, sus pequeñas manos guiaban el gis blanco sobre el cartón oscuro, creando líneas que poco a poco se convertían en una imagen. Rodrigo se detuvo a unos metros de distancia, observando sin que la niña se percatara de su presencia. Lo que vio lo dejó paralizado. Lupita estaba dibujando a una niña de cabello largo y ondulado, sonrisa amplia, ojos que parecían reír incluso en el trazo sencillo del gis. Pero no era solo eso lo que había capturado la atención de Rodrigo. Era un detalle específico, un detalle que hizo que su corazón se detuviera por un instante y luego comenzara a latir con fuerza desmedida. La niña del dibujo llevaba un pequeño lunar junto a la comisura izquierda de los labios, exactamente como Isabela. Pero no solo eso. La niña del dibujo también llevaba algo en el cuello, un pequeño dije en forma de mariposa colgando de una delicada cadena. Una mariposa con las alas extendidas, como si estuviera a punto de emprender el vuelo. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Ese dije, esa mariposa de plata, había sido el último regalo que le había dado a Isabela, apenas 2 semanas antes del accidente. Ella nunca se lo quitaba. Había sido enterrada con él porque Rodrigo no había tenido el valor de separar a su hija de algo que ella había amado tanto. Nadie sabía de ese dije. Había sido una compra improvisada durante un viaje de negocios a Taxco. Lo había visto en el aparador de una pequeña joyería y algo en esa mariposa le había recordado a su hija, libre, delicada, hermosa. El joyero se lo había entregado en una simple cajita de terciopelo azul, sin factura, sin registro. Rodrigo lo había envuelto él mismo y se lo había dado a Isabela durante una cena privada. Solo ellos dos. Ni siquiera su esposa Mónica había estado presente en ese momento. Isabela había prometido esperar a que su madre regresara de su viaje para mostrárselo, pero el accidente había ocurrido 2 días después. En el funeral, Rodrigo había tomado la decisión de que la mariposa permaneciera con Isabela para siempre. Entonces, ¿cómo podía esta niña, esta pequeña desconocida sentada en la plaza de una ciudad donde él nunca antes había estado, estar dibujando a su hija con ese detalle que nadie, absolutamente nadie podía conocer? Rodrigo dio un paso hacia adelante, luego otro. Su sombra se proyectó sobre el cartón donde Lupita trabajaba. La niña levantó la vista, sorprendida por la presencia del hombre alto que lo observaba con una expresión que no podía descifrar. Había visto muchas expresiones en los rostros de la gente, indiferencia, desdén, ocasional admiración, pero nunca había visto lo que ahora veía en los ojos de este hombre. Había lágrimas. ¿Quién es ella?, preguntó Rodrigo con voz ronca, señalando el dibujo. Lupita miró su obra con los ojos entrecerrados, como si ella misma estuviera descubriendo la respuesta en ese momento. «No sé su nombre, señor», respondió con voz suave pero clara. «Ella viene a mí en sueños, me pide que la dibuje». Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Se arrodilló frente a la niña sin importarle que su costoso pantalón tocara el suelo polvoriento de la plaza. «¿Sueños? ¿Qué clase de sueños?». Lupita dejó el gis a un lado y miró directamente a los ojos del hombre. En esa mirada no había miedo, solo una serenidad que parecía imposible en alguien tan joven. «Sueño con ella desde hace algunas semanas. Siempre está en un jardín lleno de flores blancas y mariposas, muchas mariposas. Ella sonríe y me dice que está bien, que está en paz, pero que alguien la extraña mucho, alguien que no puede perdonarse por algo que no fue su culpa». El accidente. Él se había culpado cada día, cada hora, cada minuto desde entonces. Isabela había salido esa tarde porque él se lo había permitido. Mónica estaba de viaje y él tenía una reunión importante. La niña había insistido en ir a casa de su mejor amiga que vivía a solo 10 cuadras de distancia. «Papá, ¿puedo tomar un taxi?»,
Había dicho Isabela con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Ya soy grande». Y él había dicho que sí. Había estado distraído revisando unos documentos y simplemente había dicho que sí. Le había dado dinero para el taxi y un beso en la frente, sin imaginar que sería la última vez que vería esos ojos llenos de vida. El taxi había sido impactado por un conductor ebrio a solo 3 cuadras de la casa. Isabela había fallecido antes de llegar al hospital. Desde entonces, Rodrigo cargaba con esa culpa como una piedra atada al cuello, hundiéndolo cada día más profundo en un océano de desesperación. Su matrimonio se había desmoronado. Mónica lo culpaba, aunque nunca lo dijera con palabras. Su mirada era suficiente. Se habían separado 6 meses después del funeral. «¿Cómo sabes eso?», susurró Rodrigo, con la voz quebrantada. «¿Cómo puedes saber eso?». Lupita se encogió de hombros con la naturalidad de quien habla del clima. «Los sueños me muestran cosas. Siempre ha sido así. Mi abuelita dice que es un don que heredé de mi mamá, que ella también veía cosas que otros no podían ver. Dice que algunas personas nacen con un pie en este mundo y otro en el mundo de los espíritus». Rodrigo quería reír, quería descartar todo aquello como una coincidencia absurda, como el delirio de una niña con demasiada imaginación, pero no podía. El lunar, la mariposa, las palabras sobre la culpa, era demasiado específico, demasiado exacto. ¿Ella te dijo algo más?», preguntó, sintiendo que si no obtenía respuestas en ese momento, perdería la cordura. Lupita asintió lentamente. Cerró los ojos, como si estuviera recordando, o tal vez conectándose con algo invisible. Ella dice que su papá debe perdonarse. Dice que ella está donde las mariposas vuelan libres y que él no tiene la culpa, que fue su tiempo de partir, que su misión en la tierra ya estaba completa y que su papá tiene todavía mucho por hacer aquí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo ahora, sin que él hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Hombres y mujeres que pasaban por la plaza se detenían brevemente a observar la extraña escena. Un hombre evidentemente rico, arrodillado frente a una niña pobre, llorando como si el mundo se estuviera acabando. «No entiendo», dijo Rodrigo, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. «¿Por qué tú? ¿Por qué a través de ti?». Lupita sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría que trascendía su edad. «Tal vez porque yo también conozco el dolor de perder a alguien amado. Tal vez porque mi corazón pueda entender el suyo. O tal vez simplemente porque yo sé dibujar, y esa era la única forma en que su hija podía hacerle saber que ella está bien». Rodrigo extendió una mano temblorosa hacia el dibujo. «¿Puedo quedármelo?». «Por supuesto, señor. Es suyo. Siempre fue suyo». Rodrigo tomó el cartón con el dibujo, como si fuera la reliquia más preciada del mundo. Lo observó durante largos minutos, memorizando cada trazo, cada sombra, cada detalle de ese rostro que conocía tan bien y que había temido empezar a olvidar. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Lupita, señor. Guadalupe, pero todos me dicen Lupita». «Lupita», repitió Rodrigo, saboreando el nombre. «¿Dónde vives? ¿Con quién?». «Vivo con mi abuelita, doña Remedios, en la colonia La Hormiga. Mi mamá está con Los Ángeles, como su hija». La expresión «está con Los Ángeles» resonó en el corazón de Rodrigo. Durante un año había evitado esas palabras, esos eufemismos que la gente usaba para no hablar de la muerte directamente. Pero escuchándolas de labios de esta niña, que había experimentado su propia pérdida, sonaban diferentes. Sonaban como consuelo real, no como frases vacías. «¿Y tu padre?». «Se fue al norte cuando yo era pequeña. No ha regresado». Rodrigo asintió. Lentamente. Miró a su alrededor, a la plaza, a los turistas, a los vendedores, y por primera vez en un año sintió algo diferente al dolor. Sintió propósito. «Lupita, ¿irías conmigo a conocer a mi esposa? Bueno, mi exesposa.
Ella necesita ver esto. Ella necesita saber. Lupita inclinó la cabeza, considerando la petición. ¿Ella también está muy triste? Devastada, admitió Rodrigo. Más que yo, creo. Y está enojada conmigo. Tal vez, si ve esto, si habla contigo, pueda encontrar algo de paz. Entonces sí, iré. Pero primero debo pedirle permiso a mi abuelita. Por supuesto. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Lupita recogió sus gises y su pequeña manta. Rodrigo hizo una señal a Secofer, que había permanecido a distancia, observando la escena con curiosidad. El automóvil negro se acercó, y las personas en la plaza murmuraban mientras veían a la niña pobre subir al vehículo de lujo junto al millonario. El camino hacia la colonia La Hormiga fue breve, pero revelador. Rodrigo observó por la ventana cómo las calles se hacían más estrechas, las casas más humildes, los rostros de la gente más cansados. Había pasado tantos años encerrado en su mundo de lujo que había olvidado que existían otros mundos, otras realidades. Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe, doña Remedios estaba en el patio trasero, colgando ropa lavada en un alambre tendido entre dos postes de madera. Al ver el automóvil, sus ojos se llenaron de alarma. ¿Qué había hecho Lupita? ¿Estaba en problemas? Pero cuando Rodrigo descendió del vehículo y se acercó con respeto, quitándose incluso los lentes de sol para mirarla directamente a los ojos, doña Remedios sintió que este hombre no venía a traer problemas. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Rodrigo Sandoval. Su nieta acaba de darme el regalo más grande que alguien podría darme, y vine a pedirle su permiso para algo. ¿Qué clase de regalo? Rodrigo extendió el dibujo. Doña Remedios lo observó. Y aunque no conocía la historia detrás de esa imagen, sí reconoció algo en ella. Reconoció el don de su nieta, ese talento inexplicable que venía acompañado de sueños y visiones que la anciana entendía porque ella misma había tenido una hija con esos mismos dones. Mi hija falleció hace un año, y su nieta la dibujó con detalles que nadie podría conocer, detalles que me han hecho creer que tal vez, de alguna forma, mi Isabela está tratando de comunicarse conmigo, de decirme que está bien. Doña Remedios asintió lentamente. Conocía estas cosas. En las montañas de Chiapas, donde la sabiduría ancestral se mezclaba con la fe católica y las historias de apariciones y milagros eran tan comunes como las tortillas en la mesa, no había nada extraño en lo que este hombre contaba. ¿Y qué es lo que pide, señor? Quisiera llevar a Lupita a la Ciudad de México para que mi ex esposa pueda conocerla y ver el dibujo. Mónica está sufriendo tanto y tal vez esto pueda ayudarla. Por supuesto, usted vendría con nosotros. Las hospedaría en el mejor hotel, cubriría todos los gastos y las regresaría sanas y salvas en 2 días. Solo 2 días. Doña Remedios miró a su nieta. Lupita asintió con una sonrisa. Ella lo necesita, abuelita. La señora del sueño me lo mostró. Hay una mujer de cabello castaño que llora todas las noches. Necesita saber que su hija está bien. La descripción de Mónica era exacta, aunque Lupita nunca la había visto. Doña Remedios sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estas cosas, estos dones, eran una responsabilidad y una bendición al mismo tiempo. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición, señor Sandoval. Que trate a mi nieta con respeto, como trataría a su propia hija, que no la vea como un espectáculo o una curiosidad, sino como lo que es, una niña con un don especial que está tratando de ayudar. Le doy mi palabra, respondió Rodrigo, y había algo en su tono que convenció a la anciana de que este hombre cumpliría su promesa. Esa noche doña Remedios y Lupita hicieron una pequeña maleta con lo poco que tenían. La anciana sacó de un baúl antiguo su rebozo más bonito, tejido por su propia madre décadas atrás, y lo envolvió alrededor de sus hombros. Lupita se puso su único vestido decente, uno que una maestra de la escuela le había regalado el año anterior.
Al día siguiente, partieron hacia la Ciudad de México en el avión privado de Rodrigo. Fue la primera vez que doña Remedios y Lupita volaban. La anciana se aferraba a los descansabrazos del lujoso asiento de cuero, mientras Lupita presionaba su nariz contra la ventanilla, maravillada por las nubes que ahora podía tocar, por las montañas que parecían juguetes desde aquella altura. Rodrigo observaba a la niña con una mezcla de ternura y dolor. Isabela había tenido esa misma expresión de asombro la primera vez que había volado. Había presionado su nariz contra la ventanilla. Exactamente de la misma manera, había extendido su mano como tratando de alcanzar las nubes. Cuando llegaron a la Ciudad de México, un segundo automóvil los esperaba. Los llevó a un hotel de 5 estrellas en Polanco, donde Rodrigo había reservado una suite para doña Remedios y Lupita. Doña Remedios nunca había visto tanto lujo. Las sábanas eran más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. Los baños tenían grifos dorados y había chocolate sobre las almohadas. «Esto es demasiado, señor», dijo casi con temor de tocar cualquier cosa. «Nada es demasiado», respondió Rodrigo. «Descansen esta noche. Mañana las llevaré a ver a Mónica». Esa noche, Lupita tuvo otro sueño. En él, la niña de cabello ondulado aparecía de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Junto a ella había una mujer joven de rostro amable, que se parecía a Lupita pero mayor. La mujer sostenía la mano de Isabela y ambas sonreían. «Dile a mi mamá que yo estoy bien», decía Isabela. «Dile que no llore más. Y dile que tú, pequeña Lupita, has sido su voz cuando yo ya no podía hablar. Eres especial, y tu vida está destinada a cosas grandes». La mujer joven, que Lupita reconocía instintivamente como su propia madre, añadía: «Hija mía, este es solo el comienzo. Tu don no es para ti, es para los demás. Úsalo con amor». Lupita despertó con los ojos llenos de lágrimas, pero el corazón en paz. Se acurrucó junto a su abuela, que dormía profundamente, y esperó a que llegara el amanecer. Al día siguiente, Rodrigo las llevó a una casa espectacular en las lomas de Chapultepec. Era la casa donde Isabela había crecido, aunque ahora Rodrigo ya no vivía allí. Mónica había insistido en quedarse con la propiedad después de la separación, no porque le importara el dinero o el lujo, sino porque cada habitación, cada rincón de esa casa guardaba recuerdos de su hija. Mónica abrió la puerta con el rostro demacrado, ojeras profundas, el cabello recogido en una cola de cabello descuidada. Cuando vio a Rodrigo, su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Mónica, por favor, necesito que veas algo, que conozcas a alguien». Mónica miró entonces a la anciana y a la niña que acompañaban a su exesposo. Su expresión se resuavizó ligeramente, más por curiosidad que por otra cosa. «¿Quiénes son? Por favor, déjanos pasar. Te lo explicaré todo». Mónica dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Los condujo a la sala. Esa misma sala donde Isabela había celebrado sus cumpleaños, donde habían armado el árbol de Navidad cada diciembre, donde la familia había compartido incontables tardes de películas y palomitas. Rodrigo sacó un dibujo de una carpeta que había traído. Lo colocó sobre la mesa de contenido, frente a Mónica. «Mira esto». Mónica se acercó, y cuando sus ojos se pusieron sobre la imagen, su rostro palideció. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste esto?» «Ella lo dibujó», dijo Rodrigo, señalando a Lupita. «Nunca había visto a Isabela. No conoce nuestra historia y sin embargo la dibujó, con el molar y con la mariposa». Mónica se giró hacia Lupita con ojos desorbitados. ¿Cómo sabes de la mariposa? Yo ni siquiera sabía que Rodrigo le había dado esa joya. Me enteré después del funeral, cuando las enfermeras del hospital me devolvieron sus pertenencias». Lupita se acercó a Mónica con pasos lentos. Tomó la mano de la mujer con sus manitas pequeñas y cálidas. «Ella viene a mí en sueños, señora. Su hija Isabela. Ella quiere que usted sepa que está bien, que está en un lugar hermoso, lleno de mariposas y flores. Ella dice que la ama mucho y que usted no debe seguir culpando a su esposo.
Dice que no fue culpa de nadie, que era su tiempo de partir. Mónica se derrumbó. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas frente a Lupita, llorando de una manera que no había llorado desde el funeral. Era un llanto que parecía arrancar algo desde lo más profundo de su ser, liberando un dolor que había mantenido atrapado durante un año entero. No puede ser. No puede ser real. Estoy soñando o me estoy volviendo loca. Doña Remedio se acercó entonces y puso una mano sobre el hombro de Mónica. Señora, yo sé que es difícil de creer. Yo misma he cuestionado el don de mi nieta muchas veces, pero he visto demasiadas coincidencias, demasiadas cosas inexplicables como para negar que hay algo más allá de lo que podemos ver. Mi hija, la madre de Lupita, tenía el mismo don, y mi abuela antes que ella. En nuestras familias esto se pasa de generación en generación. Es una conexión con el mundo espiritual, un puente entre los que se fueron y los que se quedaron. Mónica levantó la vista hacia Lupita, escrutando esos ojos avellana como buscando señales de engaño, pero lo único que encontró fue sinceridad absoluta. ¿Ella realmente te habla? Sí, señora. Anoche vino de nuevo. Me pidió que le dijera que usted debe dejar de culparse también, que usted fue la mejor mamá del mundo, y que cada abrazo, cada beso, cada palabra de amor que le dio, sigue con ella, protegiéndola, haciéndola feliz, incluso en el otro lado. Mónica extendió sus brazos y sin poder contenerse, abrazó a Lupita con fuerza. La niña le devolvió el abrazo y en ese momento algo cambió en la habitación. Era como si una energía pesada que había estado comprimiendo el aire de repente se disipara, dejando entrar luz. Rodrigo observaba la escena con lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó a su exesposa y tímidamente colocó una mano sobre su hombro. Mónica no la rechazó. Por primera vez en un año, no lo rechazó. Lo siento mucho, susurró Rodrigo. Siento haberte fallado. Siento haber fallado a Isabela. Mónica soltó a Lupita y se giró hacia Rodrigo. Sus ojos eran rojos e hinchados, pero había algo diferente en ellos ahora. Yo también lo siento. Te he culpado porque era más fácil culparte a ti que aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden, que no siempre hay alguien a quien señalar. Isabela amaba la vida, amaba la aventura. Ella nunca hubiera querido que nos destruyéramos de esta manera. Rodrigo asintió, incapaz de hablar. Los siguientes días fueron extraordinarios. Mónica insistió en que doña Remedios y Lupita se quedaran en la casa en lugar del hotel. Quería pasar cada minuto posible con la niña, escuchando cada detalle de los sueños, cada mensaje que Isabela transmitía. Lupita le contó cosas que solo Isabela podría haber sabido. Habló de una caja de secretos que la niña guardaba debajo de su cama, una caja donde Isabela había escrito cartas para sus padres para cuando fuera vieja y tuviera que decirles cosas importantes. Mónica corrió al cuarto de Isabela, que había permanecido intacto desde el accidente, y encontró la caja exactamente donde Lupita había indicado. Adentro había 3 cartas, una para su papá, una para su mamá y una para mis papás juntos. Las cartas estaban escritas con la caligrafía infantil de Isabela, llenas de faltas de ortografía y corazones dibujados en los márgenes. En la carta para ambos padres, Isabela había escrito: Queridos papá y mamá, si están leyendo esto es porque yo ya no estoy aquí o algo malo pasó. Pero quiero que sepan que los amo más que a nada en el mundo. Ustedes me dieron la mejor vida que una niña puede tener. Me enseñaron a ser fuerte como papá y cariñosa como mamá. Si algo me pasa algún día, no quiero que estén tristes por mucho tiempo. Quiero que se acuerden de mí sonriendo, no llorando. Y si se enojan uno con el otro, por favor perdónense, porque el amor es más fuerte que cualquier otra cosa. Los amo infinito más uno. Su Isabela. Mónica y Rodrigo leyeron esas palabras abrazados.
llorando juntos por primera vez desde el funeral. Y mientras lloraban, también comenzaron a sanar. Lupita, mientras tanto, exploraba la casa con la curiosidad natural de una niña. Doña Remedios la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que este don podría traer bendiciones a muchos, pero también temía que pudiera ser una carga demasiado pesada para los pequeños hombros de su nieta. Pero Lupita parecía comprender instintivamente el equilibrio. No buscaba la atención, no presumía de sus capacidades. Simplemente era un canal, un puente entre dos mundos, y lo hacía con la humildad de quien entiende que su don no le pertenece realmente, sino que fluye a través de ella. Durante esos días en la casa de las Lomas, algo más comenzó a gestarse. Rodrigo y Mónica empezaron a hablar, no solamente sobre Isabela, sino sobre ellos, sobre los errores que habían cometido, sobre cómo el dolor los había separado cuando debería haberlos unido. Pensé que si te culpaba a ti, no tendría que enfrentarme a mi propio dolor, admitió Mónica una tarde, mientras tomaban café en el jardín. Si tú eras el responsable, yo podía ser solo la víctima. Era más fácil así. Y yo acepté tu culpa porque en el fondo pensaba que la merecía, respondió Rodrigo. Me sentía culpable por cada segundo que no pasé con ella, por cada reunión de negocios a la que asistí en lugar de ir a sus funciones escolares, por cada vez que elegí el trabajo sobre mi familia. El accidente solo confirmó lo que ya creía, que era un mal padre. No eras un mal padre, dijo Mónica, tomando su mano. Eras un padre imperfecto, como todos, pero Isabela te adoraba. Hablaba de ti con tanto orgullo. Mi papá es el hombre más inteligente del mundo, decía. Mi papá puede hacer cualquier cosa. Rodrigo sonrió a través de las lágrimas. Yo pensaba que podía hacer cualquier cosa. Construir empresas, cerrar tratos imposibles, convertir millones en miles de millones, y resultó que no podía ser lo único que realmente importaba. Proteger a mi hija. Nadie puede controlar todo, Rodrigo. Esa fue siempre tu mayor ilusión. Creíste que si trabajabas lo suficientemente duro, si ganabas suficiente dinero, si construías suficiente éxito, podrías protegernos de cualquier cosa, pero la vida no funciona así. Esas conversaciones continuaron durante días. Lentamente, con la paciencia de quien reconstruye algo valioso que se rompió en 1000 pedazos, comenzaron a perdonarse mutuamente y a perdonarse a sí mismos. Lupita observaba todo con sus ojos sabios. Una tarde, mientras dibujaba en el jardín bajo la sombra de un árbol de jacarandas, le dijo a doña Remedios: «Abuelita, ellos van a estar bien. Me lo mostró anoche. Me dijo que su misión era reunir a sus papás otra vez, recordarles por qué se enamoraron». «¿Y tú, mijita?», preguntó doña Remedios, acariciando el cabello de su nieta. «¿Qué va a pasar contigo después de esto? Hemos estado viviendo en un sueño estos días, pero pronto tendremos que regresar a casa, a nuestra vida». Lupita sonrió. «No lo sé, abuelita, pero siento que algo está cambiando. Siento que este encuentro no fue solo para ellos, sino también para nosotras». Y Lupita tenía razón. Al cuarto día, durante el desayuno, Rodrigo carraspeó nerviosamente. Mónica lo miró con curiosidad. Conocía esa expresión. Era la que ponía cuando estaba a punto de hacer una propuesta de negocios importante. Doña Remedios, Lupita, comenzó. Estos días han significado más para nosotros de lo que podrían imaginar. Nos han devuelto algo que creíamos perdido para siempre: esperanza. Y por eso quisiera ofrecerles algo. Doña Remedios se tensó ligeramente. No quería caridad, no quería que las trataran como objetos de lástima. «Señor Sandoval», comenzó a decir, pero él levantó una mano. «Por favor, déjeme terminar. No se trata de caridad, se trata de justicia. Lupita tiene un don extraordinario, pero también merece las oportunidades que su talento requiere. Quisiera pagar su educación, una buena escuela, donde pueda desarrollar su arte, donde pueda aprender no solo a dibujar, sino a pintar, a esculpir, a expresarse en todas las formas posibles. Y también quisiera asegurarme de que usted, doña Remedios,
no tenga que romperse la espalda lavando ropa ajena para sobrevivir. Señor, nosotras no necesitamos. Lo sé. No lo necesitan porque son fuertes y han sobrevivido con dignidad durante años, pero merecen más que solo sobrevivir. Merecen vivir. Merecen oportunidades. Y yo tengo los recursos para dárselas. Intervino Mónica entonces. Además, si están de acuerdo, nos gustaría que fueran parte de nuestras vidas de ahora en adelante, no como empleadas o proyecto de caridad, sino como familia. Isabela las eligió de alguna manera para traernos este mensaje. Eso las hace importantes para nosotros. Lupita miró a su abuela con ojos brillantes. Doña Remedios sintió que el orgullo y la gratitud luchaban dentro de su pecho. Toda su vida había trabajado duro para nunca tener que pedir nada a nadie. Pero ahora, viendo a su nieta, pensando en todas las oportunidades que ella merecía y que su pobreza le había negado, supo que a veces aceptar ayuda no era debilidad, sino amor. «Está bien», dijo finalmente, con la voz quebrada, pero con una condición: que Lupita siga siendo Lupita, que todo esto no le cambie el corazón, que recuerde siempre de dónde viene y a quién debe servir su don, a la gente que sufre, a los que necesitan consuelo, no solo a los ricos y a los poderosos. «Le doy mi palabra», respondió Rodrigo. «De hecho, eso me lleva a otra cosa que he estado pensando». Durante los siguientes minutos, Rodrigo expuso una idea que había estado tomando forma en su mente. Quería crear una fundación en honor a Isabela. Una fundación que se dedicara a ayudar a niños con talentos artísticos que provenían de familias de escasos recursos. No solo proporcionaría becas, sino mentorías, exposiciones, conexiones con el mundo del arte. Y quisiera que Lupita fuera nuestra primera becaria, pero también nuestra embajadora. Su historia, su don, puede inspirar a otros niños a creer en sí mismos, a no dejar que la pobreza defina sus límites.